Y bueno, hoy nos toca, empezamos después del lunes pasado. Todavía tengo trabajos para certificar, he de decir, pero ya nada más es uno para mañana y ya casi lo acabo. Pero bueno, vamos a empezar el estudio y Nubia, ¿puedes hacer la oración para empezar? Por favor. Uy, se me había quedado trabado. Bueno, cerramos nuestros ojos y nos ponemos en presencia de la divinidad, Dios Padre y Madre que nos acoge esta noche para solicitarle que nos dé la sabiduría, que nos permite el entendimiento y la comprensión, que a través de la voz y del estudio de nuestra maestra Tania nos llegue también su voz y nos llene del Espíritu Santo para que podamos discernir nuestro camino y para que podamos también seguir construyendo el Evangelio vivo en nuestro paso por esta tierra. Por todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro amado guía, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hace 15 días hablábamos del concepto de hijas, ¿no? O hija en el Antiguo Testamento, sobre todo, ¿no? Referencia de hablar de las hijas en un sentido femenino, el nombre de las mujeres, ¿no? El nombre de las mujeres. El nombre de las ciudades que eran femeninas y pues había una referencia hacia hablar de la hija de Sión, la hija de Jerusalén, ¿no? Entonces, hoy tocaba un poco acercarnos a lo que decía, fácil. Dice la frase o la expresión hija de Sión, que está marcada en Mateo capítulo 21, versículo 5 y Juan capítulo 12, versículo 15. ¿Por qué es importante hablar de la hija de Sión? Porque lo interesante es que esta expresión hija de Sión tiene que ver con Jerusalén específicamente y lo que tienen como referencia en estos versículos es que hay una relación muy estrecha con el texto de Zacarías y con el texto de Isaías. Estaba yo viendo en la traducción interconfesional que yo tengo, hace la traducción como Jerusalén, pero la versión Reina Valera sí hace la traducción como hija de Sión, ¿no? Al final hacen la anotación, la aclaración en la interconfesional, la nota de pie, que se refiere cuando se dice Jerusalén en estos versículos, se está hablando o la adecuada traducción pues sería hija de Sión, ¿no? Sobre todo en el sentido de que adentrándonos un poco en el texto de Juan, dice la expresión, es Juan capítulo 12, versículo 15. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y en Mateo se dice, en Mateo capítulo 25, versículo 5, capítulo 21, versículo 5, dice, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Estas dos referencias que hay en Mateo o en Juan, bueno, es una referencia, están marcados como esta entrada triunfal de Jesús eh, en, la entrada de Jesús en la Pascua, ¿no? Dice, cuando Jesús entra a Jerusalén para su última Pascua, va sentado sobre un asno joven que habla. Lo interesante también aquí es que se habla de asno y se habla de pollino. Es el mismo animal, solo que hace como referencia de uno que es mucho más Hola. joven y el otro es mayor. Eh, entonces, lo que se hace en Mateo y en Juan, cuando se habla de, oye, hija de Sión, dice, es el cumplimiento de un versículo parcialmente citado en la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Israel personificado como hija de Sión, ¿no? Por eso les decía que había una referencia, sobre todo con el texto de Zacarías, ¿no? Que
En Zacarías es el capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lo interesante aquí es esta referencia que hay en Zacarías, Antiguo Testamento, y que Mateo y Juan lo están utilizando para hacer la conexión de Jesús en esta entrada a Jerusalén, ¿no? Pero la expresión femenina que se usa aquí tiene una expresión más positiva que pensar en las mujeres desde esta visión negativa que veíamos hace 15 días, que en algunas ocasiones se hacía esta referencia, ¿no? Entonces, aunque en Zacarías hacen es como esta relación que hay con el texto de Juan y Mateo, dice que hay una diferencia entre la Biblia hebrea y las Biblias griegas antiguas, ya que en la Biblia hebrea empieza, como les decía, alégrate en gran manera, oh hija de Sión, dice el texto. Mientras que en la Biblia griega dice, grita en voz alta, oh hija de Jerusalén. En Juan dice, no temas, hija de Sión, y en Mateo se habla como habla, hija de Sión. Estas diferencias tiene que ver un poco con la parte de la traducción, del compartir, posiblemente la intención, la forma en que se comparte, ¿no? Pero lo interesante es que cuando dice alégrate en gran manera, pues puede implicar una interpretación de alégrate y cuando uno está alegre es más escandalosa, ¿no? O habla más fuerte, ¿no? Y es un poco como la forma en que se habla, a excepción de Juan que dice no temas, ¿no? En esta traducción, ¿no? Dice, el mismo versículo dice se cita también en el Evangelio de Mateo, aunque en Marcos o Lucas, aunque en Marcos y no, dice, aunque no en Marcos o Lucas, dice, mientras que el autor del Evangelio de Juan entiende correctamente el paralelismo de Zacarías, tu rey viene a ti, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, el pollino de un asno, dice, para referirse a un animal descrito dos veces. El Jesús de Mateo entra en Jerusalén montando dos animales, un burro y un pollino. Aparentemente, dice, el autor no vio que el uso común en hebreo del paralelismo de este versículo. Lo interesante es que se mencione dos veces en cualquiera de los evangelios, ¿no? En un asna dice sentado en un asna sobre un pollino y en Juan dice montando un pollino de un asna, ¿no? En Mateo pareciera que viene sobre dos animales, pero bueno, en Juan vemos que se está hablando de un burrito más joven, ¿no? Un asno, un burrito jovencito. Eso tiene que ver con el pollino, ¿no? Y bueno, la personificación, y aquí viene un poquito de la frase de hija de Sión, ¿no? Y dice la personificación de Israel como femenina está impregnada en la Biblia hebrea y dice, y es uno de los muchos factores en la que en la posterior personificación de la iglesia cristiana como femenina. Dice aquí, sin embargo, el uso de imágenes femeninas es probablemente auxiliar al uso primario de Zacarías como una evidencia del cumplimiento de Jesús de las antiguas profecías hebreas. Y les decía yo que hay como una referencia con Isaías, y es en Isaías capítulo 62, versículo 11, donde dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta el último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Aquí en Isaías no se hace la referencia hacia el asno o el burro, pero sí hay esta repetición, decid a la hija de Sión, que viene tu Salvador, que sería este paralelismo que vamos a encontrar, ¿no? Posiblemente hay más referencias de hijas de Sión, pero bueno, se me hizo interesante que se hablara desde las hijas de Sión de lo femenino, hablar de el pueblo de Israel, y sobre todo hablarlo desde lo femenino y qué implicaciones tendría para la iglesia cristiana en
en el texto, ¿no? O bueno, la forma de interpretarlo. Eh, no sé, me queda como interesante que aunque tenemos en la Biblia, y veía las notas al pie del interconfesional, ¿no? Que hablar desde lo femenino de la ciudad podría ser en una connotación negativa, ¿no? Como Sodoma y Gomorra, no se habla de ellas como hija, pero es una palabra femenina. En Hijas de Sión es la forma de expresarse de Jerusalén. Y entonces, a veces creo que leemos el texto y lo leemos muy a la ligera y no, bueno, también no estamos acostumbrados, ni tenemos a veces Biblias que tengan las notas al pie y nos vayan guiando en estas interpretaciones, ¿no? Pero por lo menos a mí siempre me quedo pensando con toda esta versión femenina, ¿no? Las formas en que se menciona de lo femenino en el texto bíblico, que aunque no es mayormente que se hable desde un sentido negativo, ¿no? Se habla de un sentido de un sentido positivo. Cómo todavía en las iglesias seguimos muchas veces manejando como que las mujeres no pueden tener el liderazgo, pero vemos en el texto bíblico, o sea, no solamente, yo lo pienso ahorita, no solamente de todas las mujeres que hablan ni de todas las menciones de mujeres, sino también desde las imágenes femeninas que hacen referencia, ¿no? A ciertos espacios. Y pensar en Israel con una imagen femenina es interesante, ¿no? Sobre todo con esta visión que tenemos de que siempre es la visión femenina muy negativa en el texto bíblico, pero creo que más bien ha sido una interpretación que le hemos dado más adelante en la historia, más que el mismo pueblo de Israel o los habitantes del Medio Oriente, podríamos decir, donde la figura femenina sí tiene una importancia, ¿no? Y sí tiene una imagen que tiene que darse a conocer, creo yo, ¿no? O sea, como que la imagen femenina a veces en la Biblia pareciera que no está, pero por lo menos hasta ahorita creo que tenemos muchas referencias desde lo femenino, sobre todo entre ciudades y la referencia hacia los padres, hijos, ¿no? Herencias. Tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Qué les queda a ustedes? ¿Qué dicen ustedes de esta expresión? ¿Qué les parece? Sobre todo porque además estamos hablando de la entrada, estamos hablando un poco la historia de, de Jesús a la entrada a Jerusalén, la última Pascua, que apenas en muchas iglesias este domingo se hizo la última cena, la Santa Cena, ¿no? Entonces creo que es interesante hasta en esta parte ver a Jesús y esta referencia a lo femenino. Pero bueno, me callo. ¿Qué piensan, opinan? Ustedes díganme. Sí, novia. A mí me parece una antesala a todo lo que va a devenir después con la prioridad que le dan los evangelistas a la resurrección de Jesús desde una perspectiva de primicia para las mujeres. Entonces es como desde un inicio nos está dando pistas de cómo las mujeres iban a ser importantes en su proceso de martirio y su resurrección, ¿verdad? Y me parece una forma bien reivindicativa. También de repente se me viene así un poco el hecho de que si esta profecía aparece en varios momentos dentro de las escrituras, creo que hay mucho simbolismo también y me recuerda mucho la historia de Hulda también, el tema de cómo las mujeres profetas han estado también invisibilizadas hasta cierta manera, pero que las pocas veces que las hemos leído y escuchado en la Biblia, son muy potentes también en su actuar y en su mensaje, ¿no? Y cómo tienen esa capacidad de anunciar la desgracia, pero también de traer la buena nueva, la esperanza. Entonces creo que un poco va por ahí el texto para mí y de cómo encontramos estos momentos disruptivos desde la óptica de las mujeres en los escritos. Sí.
Y sobre todo, no sé, yo lo pienso desde este Israel tan patriarcal que vemos, que conocemos de pronto, cómo se puede hablar de este Israel desde lo femenino, ¿no? Eso es muy interesante, porque no es algo que estemos nosotros interpretando ahorita en siglo XXI, es la forma en que los inicios de la iglesia, ¿no? En el Nuevo Testamento se interpretaba, pero lo vemos hasta también en el Antiguo con Isaías y Zacarías, ¿no? O sea, no es como algo que tampoco se inventaron los evangelistas, ¿no? Hay una expresión del pueblo de Israel en femenino. Eh, pero siempre me voy a pelear con la idea de por qué la figura femenina se terminó eh, como haciendo a un lado en la historia. Eso siempre me va a entrar como, ¿por qué? Sí, ¿por qué la necesidad? ¿Ustedes qué opinan? Hoy no había mucho material de decir. ¿No? Sí. Ujú. ¿Y por qué asusta? Yo creo que también tiene mucho que ver con algo que reflexionábamos nosotros en la comunidad el domingo. Perdón que me agarré el micrófono. En el sentido de que cuando Jesús cuestiona, ¿verdad? ¿Para qué son las leyes y para quién son las leyes, ¿no? Con el tema de guardar el sábado. Entonces creo que mucho de eso pasa también, que aunque estaban estos estas imágenes o estas participaciones protagonistas de las mujeres, pero toda la influencia de los sistemas patriarcales, tanto los invasores como los que se fueron arraigando en la cultura, fueron invisibilizando también ese papel protagónico que ellas tienen y ese repensar. Lo que a mí me gusta de esto es que es una visión de la buena nueva en femenino, pero no desde la figura que lo hemos visto otras veces, ¿verdad? Como Dios, la mamá pollito, ¿verdad? O sea, exaltando la maternidad, sino más bien desde esta figura de la mujer joven, doncella, activa, eh, con curiosidad, con sed de conocimiento, eh, no sé, me vibra por ahí. Me gusta eso. Tal ibas a decir otra cosa. Tú habla. Ándale. No, la verdad es que tiene que ver con este mismo reconocimiento de que la vida o el mundo no es nada más hombres tomando el control y haciendo las cosas, ¿no? Tiene que ver, inclusive habla un poco me atrevería a decir un poco de la cosmovisión que también existía de que no había tanta diferencia entre hombre y mujer. Es decir, si podemos llamar a la ciudad santa, como ahora la vemos o como la hemos aprendido ahora, con una metáfora hacia las mujeres, es que no había tantas ganas de sobajar la idea de ser mujer. Ujú. Entonces, creo que poder tener esta lectura de la Biblia es eso, ¿no? Reconocer que la idea o la imagen de la mujer la hemos descompuesto a lo largo de los años. No queda plasmada en la Biblia como tal, o quizá no era la intención de la Biblia, es la forma que lo hemos interpretado y lo hemos usado, ¿no? Que nos ha llevado a tener pues estas desigualdades, ¿no? Y estas discriminaciones hacia las mujeres. Pero qué triste que en 1500 años, por lo menos, no, 2000 años, 2024, esa haya sido la visión y la interpretación. Ujú. Y que estemos en un momento tal, a, gracias a estas interpretaciones, en que la violencia contra la mujer es brutal, ¿no? Fuerte, fuerte darnos cuenta y así como que, bueno, ¿para qué tanto tiempo, no? Digo, yo creo que Dios tiene sus tiempos, pero ¿para qué tanto tiempo de tanto dolor de tantas mujeres? Bueno, no nomás por allí, pero por otro lado, esta idea de la ciudad santa.
si es una metáfora de mujer, entonces podemos pensar en las mujeres igual de santas, ¿no? En lugar de estarlas diciendo toda la vida como locas, ya saben la otra palabra, ¿no? Que siempre se nos ha dicho. Cambiar esta idea, se usa como una ciudad santa, pues también la idea de la mujer como mujeres santas, y no en el sentido de puritanas, no me refiero en eso, en ese sentido, sino igual de escogidas y valiosas delante de Dios. Nada más eso. Así es. Ay, bueno, estoy pensando. Eh, sí, lo interesante, la verdad es que nada más en el texto se habla de hijas, de lo que vimos hace 15 días, y hay este apartado de hijas de Sión, y ya de ahí no se habla más como de este tema. Me fui al diccionario enciclopédico de la Biblia y pues habla de las hijas, lo mismo que hablábamos hace 15 días, la parte de las hijas, bueno, ya desde la cuestión de la herencia, el matrimonio, pero pues ya esas las vimos en el sentido de que, bueno, vimos que no todos los padres elegían los matrimonios y las hijas algunas podían heredar. Entonces, es como un terminar como este tema de las hijas, ¿no? Y a mí por lo menos en los 13 sesiones que llevamos, según yo, 13 o 14, con este tema de deidades, se me hace interesante. Digo, todavía faltan un poco algunos otros muchos temas, no crean que nos quedamos por acá, pero es interesante cómo, o sea, no solamente son los nombres de las mujeres los que hemos visto a lo largo de estos años, no es solamente las historias de las mujeres, ¿no? Sino hasta las imágenes, ¿no? Y cómo se hace esta referencia. Y que yo me pregunto, en este sentido patriarcal, no les pegó en el ego a los hombres, ¿no? O sea, si tomamos en cuenta que posiblemente el texto era escrito por hombres, ¿no? El hacer esta referencia de la ciudad, ¿no? O hacer estas referencias de las hijas, de lo femenino, de las ciudades, o sea, es interesante como lo que dice un poco Tali, ¿no? O sea, esta diferencia tan marcada que tenemos ahora entre hombre y mujer y los roles, en tiempos bíblicos no era tan así, ¿no? Por ahí una maestra me decía, es que tendemos a interpretar el pasado conforme a nuestro contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, ahí hay que aprender a, a desaprender, ¿no? A entender que de pronto nuestras interpretaciones están basadas en nuestros contextos o en nuestras experiencias en este sentido. Y ya. No sé si Bárbara quiere decir algo, hoy está muy callada. No, es que sí, la verdad, como vengo de la calle con algunas situaciones, sí, la verdad sí estoy ahora sí, Está bien, con la cabeza loca. no, está bien. Bueno. Realmente el tema, les digo, era muy poquito. Yo cuando hice la traducción del son 4 párrafos de hija de Sión, por eso les leía también los pasajes. Para la próxima semana, déjenme ver qué sigue. Ya perdí el libro. Ah, ok. Oye, nada más tantito se me Sí, ocurre, me queda ahorita, lo que me queda hoy es que al fin de cuentas la Biblia sí habla de igualdad, ¿no? sí. Bien. Vamos a ver. eh, estoy traduciéndolo. La expresión de salud. ¿Creo? Sí. La expresión de la tierra como madre, así, o sea, la tierra como femenina, como madre, es que así está traducido, así está aquí. Y eso está en el texto de Segunda de Esdras. Entonces, el próximo lunes vamos a hablar sobre esta expresión que se usa en Segundo de Esdras, como la tierra hablar desde lo femenino. En Segunda de Esdras. Si quieren saber capítulos, está en el 5, en el 7
y en el 10. Es que Oye, estoy- pero en el Esdras, en la Biblia católica, porque nada más hay un Esdras en la protestante, ¿no? A ver. Jeremías. Estoy buscando. Esdras. Esdras. Capítulo 5. Vamos a ver si es en el. Posiblemente sea en el 48. Sí. En la Biblia. No, porque yo tengo una católica. Es un texto. Es un texto más bien. Pero no tenemos segundo de Esdras. Ese es el segundo capítulo. Sí, no. Es que estoy viendo. Es que si está en inglés y es ESDR. Es Esdras, ¿no? ¿O estoy traduciendo mal? Es SDR. Eh, Esdras, ese es EZRAH. no. Déjenme busco qué texto es. Ahora sí que estoy perdida, pero según yo sí. ¿O qué otra es? SDR. 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 Ay, se me olvidó que no tengo mouse ahorita. Espera. Espérenme, ahorita aclaramos esta situación. ESDR. Es, Ah, es un apocalipsis. Es un libro deuterocanónico. Está en la Reina Valera, dice. Sí, eso dice aquí la Reina Valera. Deja de ver. Esdras 2. Pero nada más tiene. No, no es cierto. Es capítulo 2. Parece que es un texto apocalipsis, es un apócrifo. mm, Lo busco, lo de tener yo, lo tengo yo, se los voy a mandar, se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, porque lo he de tener. Como doy textos intertestamentarios, está en ese. Segundo de Esdras fue escrito en el siglo II después de Cristo. Y es un texto del periodo, ¿qué dice? Del Antiguo Testamento. El idioma es griego, arameo, o sea, no se sabe qué idioma está. Lo busco y les mando el texto, no es ser muy, muy grande, pero es un libro apócrifo. Ni siquiera en la Biblia católica está. Pero es interesante la expresión de la tierra como madre. De todos modos, veo, checo bien, pero se los mando. ¿Va? Y entraste tarde, Evelyn. Hoy fue ahora sí que fue un estudio cortito porque no había mucho, del tema, pero bueno. Sí, sí, Paz, reviso la grabación después, hoy sí entré tarde. Sí, no te preocupes. Nos vemos el próximo lunes y les mando la imagen del tema que vamos a tratar. Según yo, vamos a ver esta. La tierra como madre en segunda de Esdras. Les mando la imagen de la invitación por si quieren invitar a alguien y les mando el texto de Esdras. Apócrifo para que lo tengan por ahí. ¿Sí? Bueno, que no les sea muy fuerte el calor en donde estén. Que llueva mucho y bueno, nos vemos en la próxima semana, ¿va? Se cuidan, muchas Bendiciones, feliz bendiciones. descanso. Gracias, buenas noches. Hasta luego. bye.